Siguiendo el programa, tengo el agrado de presentar a un amigo, un ex profesor mío de doctorado de la Universidad de León, don Eduardo Álvarez del Palacio, una de las eminencias en historia del deporte. Recuerdo yo que en el doctorado, digamos, nos hizo una visión, por ejemplo, sobre lo que era la metodología de la investigación. Y fue una de las cosas que fue muy interesante y me aclaró personalmente y me inició, digamos, en esa estructura, en lo que es la estructura investigadora. Don Eduardo Álvarez del Palacio nos va a presentar la ponencia Principios Olímpicos y Principios Educativos, que va a hablar de la convergencia entre estos principios. Buenas tardes a todos los participantes en esta sesión de la Academia Olímpica Española, a los compañeros de la Academia y a los compañeros de otros centros olímpicos que también están aquí. Antes de empezar, quisiera agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes y a su decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, por supuesto al presidente de la Academia Olímpica, el profesor Conrado Durantez, y al secretario de la Academia, Pablo Galán, el que me hayan invitado a participar en esta sesión de la Academia Olímpica, y además con un tema que en el transcurso de su preparación pues ha supuesto un conocimiento interesante desde el punto de vista de lo que es una reflexión con la ley en la mano, por decirlo de alguna manera, del valor de los principios olímpicos y, digamos, de la presencia importante que puede tener, aunque en algunos casos, por desgracia, no la tiene, dentro del currículum escolar en las diferentes etapas en las cuales la ley, la LOE, recoge los distintos tramos desde lo que es la educación primaria, secundaria, bachillerato y las enseñanzas deportivas que, como todos saben, pues forman parte de esta ley. Yo he dividido el trabajo que van a tener en su momento por escrito en las actas de las jornadas, con lo cual, bueno, pues, en fin, hasta donde podamos llegar, yo no sé si me va a dar tiempo a terminar todo lo que he preparado, pero bueno, tampoco hay ningún problema. Y he dividido, digo, el trabajo en los apartados que tienen ahí. Desde lo que sería una introducción, que prácticamente me la ha dado hecha el profesor Conrado Durantez, aunque, bueno, pues comentaré algunas cosas también en su ponencia, en la primera ponencia que ha abierto la sesión. El primer apartado lo he dedicado a los antecedentes del valor educativo del deporte. Evidentemente, cuando uno habla de deporte y habla de educación, parece que es un invento actual, cuando en realidad, y sin remontarnos muy allá, pues podríamos, como mínimo, recoger desde el siglo XVI en adelante, desde todo lo que es el humanismo renacentista, pues continuas referencias al valor
del ejercicio físico, de la actividad física y del deporte en distintos ámbitos, como vamos a ver un poco más adelante. En segundo lugar, vamos a hacer una breve reflexión sobre el contenido formativo de los principios olímpicos, en donde, bueno, estableceremos una conexión, una vía de unión entre lo que significan esos principios recogidos en la Carta Olímpica y todo lo que tiene que ver con lo que identificamos como educación en valores, aspecto muy importante y que cada día se incide más en él porque supone uno de los apartados de la educación que debe de atenderse y que debe inclusive, yo diría que en estas circunstancias, hasta de priorizarse. En el tercer apartado vamos a hacer un recorrido. Como el tiempo es limitado o está tasado, pues lo tienen todo escrito en la ponencia, sobre los principios olímpicos como contenido educativo en la Ley Orgánica de Educación, en la LOE. Finalizaremos con una conclusión y, evidentemente, pues también en la ponencia tienen un apartado de bibliografía. Como nos adelantó el profesor Conrado Durantez en su ponencia, Pierre de Fred y Barón de Coubertin ya marcó el camino hacia la íntima relación entre los conceptos educación, deporte y olimpismo. Esa fue su motivación, en realidad, su principal motivación a la hora de recuperar el movimiento olímpico antiguo fue precisamente su carácter educativo. De hecho, pensaba que el deporte es educación cívica y social más allá del desarrollo físico. Evidentemente, como interpretamos en la actualidad, si bien es cierto que hay una parte utilitaria en sentido de lo que tiene que ver con la mejora de las capacidades físicas, con lo que supone el desarrollo en las primeras edades de esas capacidades, o con lo que supone en edades más avanzadas, en la edad adulta, el mantenimiento de esas capacidades, pues evidentemente hay otro apartado, digamos, muy importante, que es el carácter o la transmisión de ese valor educativo desde el punto de vista cívico y social. José María Cajigal, nuestro querido maestro, afirma que el deporte es me ha parecido una frase muy interesante, por eso la traigo aquí, que el deporte, para el fundador del movimiento olímpico actual, se refiere al movimiento olímpico moderno, se refiere a Coubertin, es un compendio de virtudes románticas constitutivas del objeto mismo de la educación. Es decir, que más allá de interpretaciones o de posibles ideas respecto a esta cuestión, evidentemente el móvil o la motivación principal del Barón de Coubertin, sin lugar a dudas, fue el carácter, el valor formativo o el valor educativo del deporte a la hora de plantearse la recuperación del movimiento olímpico antiguo. Él fue también el que consolidó el nexo de unión entre pedagogía y deporte a través de su implantación en el sistema educativo. De hecho, organizó, como adelantaba el profesor Conrado Durantez esta tarde, organizó varios congresos, entre otros, él ha hecho alusión al de Le Havre en 1887, en 1905 en Bruselas, París 1906 y Lausanne en 1913, donde reunió, y de ahí la dificultad a la que se refería el profesor Conrado Durantez, a los más destacados educadores médicos e intelectuales de la época. Él solo, prácticamente, y sin ayuda, ¿no? La temática de estudio en estos congresos siempre fue dirigida a analizar las relaciones entre pedagogía, deporte, ética, estética, higiene deportiva, psicología, sociología, etc. Es decir, temas que hoy podríamos decir
que siguen de plena actualidad a la hora de reflexionar o a la hora de estudiar o a la hora de analizar el deporte como medio o como forma educativa. La evolución de ese binomio deporte-educación, de hecho, ha pasado ya desde sus orígenes, pero desde el planteamiento que el barón de Coubertin realizó por diferentes consideraciones, pues desde su valoración positiva hasta su cuestionamiento y negación. De hecho, como hay un refrán castellano y estamos en Valladolid, dice que no hay peor cuña que la de la misma madera. Pues justamente en algunas facultades de ciencias de la actividad física es donde más se cuestiona el valor del deporte. El valor del deporte desde lo que supone, evidentemente, como decía el profesor Cajigal, el deporte educativo. Él lo planteaba claramente. La imagen del deporte espectáculo, evidentemente, no sirve para la escuela. Hay que hacer un deporte para la escuela, decía él. Y hay que hacer un deporte para la escuela donde participen directamente los maestros, los profesores, en definitiva, los pedagogos, que son los que conocen de qué forma, cómo y qué sentido hay que darle al deporte desde esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que hago en voz alta porque, desde luego, a veces queda uno atónito, ¿no? Cómo en las propias facultades de ciencias de la actividad física eso se cuestiona. Y bueno, se plantean situaciones contrarias a lo que es el valor del deporte. Cuando en realidad, lo vamos a ver un poco más adelante, si hay alguna actividad en la escuela que cumple todos los principios de la nueva pedagogía, ese es el deporte. No vamos a pararnos a plantear aquí cuáles son los principios de la nueva pedagogía, pero vamos, yo creo que, y sobre todo los estudiantes de ciencias de la actividad física y del deporte, pues me entienden perfectamente que ahí se compendian todos absolutamente los valores que tiene el deporte. El principio fundamental se centra en el deporte que surge, se desarrolla y se mantiene estrechamente unido a los principios establecidos por esa pedagogía moderna. Más allá de interpretaciones, bueno, que a veces se hacen, que en muchos casos sin ningún tipo de matiz. Claro, vuelvo a lo que he dicho hace un momento, que la imagen del deporte de alto rendimiento, el deporte espectáculo, puede que no transmita valores positivos a la escuela o a las primeras edades. Bueno, puede. Pero realmente es que eso no es el modelo que se debe de utilizar. Bien, el primer apartado, vamos un poco deprisa para intentar completarlo, aunque ya digo que lo tienen ahí. Lo vamos a dedicar de manera muy breve, claro. Hablar de los antecedentes del valor educativo del deporte, pues podría llevarnos fácilmente estar hablando una semana y escribiendo pues 5 tomos. Lo que ocurre es que evidentemente hay que ser un poco sintéticos a la hora de plantearlo, pero los pensadores, yo diría que más importantes a través de la historia de la humanidad, aluden a la actividad física, al deporte y al juego como medios básicos de desarrollo, de educación y de mantenimiento de las capacidades psicofísicas del ser humano. Por cierto, un término que utiliza Cajigal y que utiliza Pierre de Coubertin, el de capacidades psicofísicas. Por remontarnos al punto de partida, podemos decir, de los tiempos modernos, pues en el humanismo renacentista, en los siglos XV y XVI, la actividad físico-lúdica adquirió una triple dimensión que inclusive se reflejó ampliamente y se refleja ampliamente en la literatura de la época, ¿no? Desde la consideración de la actividad física, del juego, del deporte como medio de adaptación y desarrollo,
en los textos conocidos como tratados de educación de príncipes, hasta la valoración y la consideración del juego, del deporte, de la actividad física como medio higiénico y de salud, en los regimientos de salud. No hay ningún tratado higiénico-médico del siglo XVI donde no se recoja un capítulo, un apartado dirigido al deporte. Dentro del esquema galénico famoso de las 6 cosas no naturales o de las 6 res no naturales que tienen plena vigencia, donde evidentemente no solo el deporte o no solo el ejercicio, no solo la actividad física, sino también otras cuestiones u otros factores muy importantes como puedan ser el ambiente o el medio, la comida y la bebida, el ejercicio y el descanso, el sueño y la vigilia, lo que ellos interpretaban como el proceso digestivo de repleción y depleción, y los affectus anime o los cambios de ánimo o los biorritmos que hoy llamamos, ¿no? Esos estados continuos de euforia y de depresión por los que todos pasamos, condicionados en muchos casos pues, por los problemas que podamos tener, por factores climáticos. Bueno, pues todos esos conforman evidentemente lo que supone el fundamento de la salud. Por cierto, que hoy se vende como el elixir, ¿no?, de la eterna juventud. Hay clínicas por ahí en Marbella y en otros sitios donde te ofertan el irte una semana y lo que haces evidentemente es pues, someterte a tratamientos de ese tipo, ¿no? Como decía Aristóteles, el justo medio, es decir, el mesotes, es el estado perfecto de equilibrio y el punto, digamos, de salud perfecto del ser humano, ¿no? Como medio de ocupación del tiempo libre, pues en los tratados del juego de la época, en diversos tratados del juego de la época, se recoge todo lo que tiene que ver con el valor que en aquel tiempo tenía el juego. Sobre todo el papel importante que cumplió desde el punto de vista social y que inclusive en algunos casos llegó a ser verdaderamente problemático, ¿no? Lo cual lleva a Felipe II a legislar, y en la pragmática de Valladolid precisamente recoge una serie de prohibiciones y de limitaciones al juego que llegaba en algunos casos a situaciones límite, ¿no? Si caminamos o avanzamos en lo que sería o en lo que podemos considerar como la transición al deporte moderno, pues el siglo XVIII es un claro exponente del valor del deporte, del ejercicio, de la actividad física. El siglo XVIII, además, que se conoce como el siglo educador, ¿no?, por la gran cantidad de filósofos, de pedagogos, políticos inclusive, pues uno de ellos, Gaspar Melchor de Jovellanos, que se preocupan por el hecho educativo y plantean lo que van a ser las bases de la futura educación, ¿no? Un referente importante es Rousseau, que en 1762 publica una obra con un contenido pedagógico importante, el L'Emile, el Weissmuller, al que se refería el profesor Conrado Durante, de la obra auténtica de Rousseau, donde se van a recoger las bases de lo que fue una educación natural, ¿no? El fundamento, en sus palabras, el buen y efectivo cultivo de la inteligencia y de la razón se ve facilitado cuando el cuerpo es fuerte y sano. Llega a establecer 4 medios fundamentales de la educación física que hoy podríamos recoger al pie de la letra, tal cual. Y podríamos hacerlos nuestros desde el punto de vista de lo que son objetivos educativos importantes, sobre todo en las primeras edades, ¿no? Y habla de la educación sensorial, de la educación de la higiene, de la práctica de juegos, deportes y actividades en la naturaleza y de la realización de trabajos manuales. Bien, esta concepción filosófico-pedagógica de Rousseau pues va a tener continuidad en muy destacados pedagogos y pensadores de la época que la asumen y la van a dar continuidad. Algunos de ellos son referentes en la historia de la educación física y del deporte, referentes muy importantes. Pues Basedó, Pestalozzi, Salman,
el alemán Friedrich Ludwig Jahn y Gutmus, el padre de la pedagogía de la educación física, y va a ser a partir de este siglo XVIII cuando se inicie en lo que hoy conocemos como deporte moderno. Se reglamentan la mayoría de las modalidades deportivas en Inglaterra y Alemania y se celebran los primeros encuentros internacionales, Inglaterra, Francia y Alemania. Va a aparecer también, y dentro de lo que es la historia del deporte hay que valorarlo, también lo aludía a ello el profesor Conrado Durantez, un incipiente deporte americano que va a adquirir un nivel de desarrollo muy importante a partir de este tiempo. La elaboración de programas de educación, donde la educación física forma parte de ellos, como antes dije, es una de las características de este tiempo. Se valora el juego como medio de desarrollo y de integración en la infancia, se estructuran algunas prácticas lúdicas como forma deportiva y aparece por primera vez lo que sería la exigencia a los poderes públicos de facilitar estas prácticas a los ciudadanos, cuestión que es también algo muy importante. En España tenemos un ejemplo evidente que es el de, lo he comentado antes, Gaspar Melchor de Jovellanos, que recoge el deporte como una práctica o la actividad física, el ejercicio físico y el juego fundamentalmente, más que el deporte como lo entendemos nosotros hoy, como prácticas obligadas. Hay que destacar pues, el movimiento físico-deportivo alemán, su valor social y educativo, como antes he dicho, con dos representantes muy importantes, Gutmus y Friedrich Ludwig Jahn, y por supuesto, porque es el punto de partida en la consideración del deporte contemporáneo, Thomas Arnold, donde además Pierre de Coubertin pues, lo toma como un referente, ¿no? Y es el que en su sistema de rugby, que es una escuela, una public school inglesa, pues pone, digamos, o desarrolla un programa en base a la utilización del deporte como un medio fundamental desde el punto de vista educativo. Bueno, hay alguna tesis doctoral que cuestiona, digamos, el interés que Thomas Arnold tenía por el deporte. Thomas Arnold era un cura protestante, historiador, que, bueno, parece ser, en sus propias palabras, que utilizaba el deporte como un medio de ocupación del tiempo libre de sus alumnos. La famosa frase actual, ¿no?, que se oye mucho. Si está haciendo deporte, no está en otro sitio. Bueno, pues bien, evidentemente, nadie tiene el don de la ubicuidad. Y mientras no se demuestre lo contrario, el deporte es una práctica, en ese sentido, positiva, ¿no? Se va a producir en este tiempo la explosión del fenómeno deportivo y, claro, el referente fundamental, clave, más importante, es Pierre de Coubertin, restaurador de los Juegos, del movimiento olímpico, siempre con un objetivo social e integrador. Y dentro de lo que es esa dimensión que el deporte adquiere a partir del XIX y que va a consolidar en el siglo XX, pues es de obligada referencia José María Cajigal. Evidentemente porque es un referente en todo lo que significa el estudio, el análisis y la reflexión sobre el hecho deportivo, que él fundamenta en 4 pilares. Los medios de difusión, 4 pilares que van a ser la clave hasta llegar justamente al punto en el que nos encontramos, ¿no?, desde lo que es hoy el desarrollo del deporte. Los medios de difusión, el internacionalismo, la profesionalización y la politización. Esos 4 que no vamos a pararnos a analizar de manera individual uno por uno, pero que, bueno, son evidentemente, dentro de lo que es su concepción del hecho deportivo, claves en el nivel, por decirlo de alguna manera, al que hoy ha llegado el deporte, ¿no? Bien, en el apartado 2, vamos a centrarnos
en un repaso breve de lo que supone o de lo que tiene que ver con el contenido formativo de los principios olímpicos. Ya lo hemos dicho, es el punto de partida de la charla o de la ponencia. El valor pedagógico del olimpismo hunde sus más profundas raíces en el pensamiento de su inspirador, de Pierre de Coubertin. En la Carta Olímpica se establece que el movimiento olímpico tiene por objetivo contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte practicado sin discriminaciones de ninguna clase y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Es decir, algo que hoy, 100 años más tarde, podríamos retomar al pie de la letra, porque evidentemente ese es el sentido, ¿no? Y ese es el valor que tiene el movimiento olímpico, que tiene el olimpismo. El movimiento, dentro de la propia idea de Pierre de Coubertin del deporte, pues nos lleva a reflexionar sobre el valor que tiene como elemento integrador. Efectivamente, hoy día, en nuestra sociedad, en la sociedad que nosotros vivimos, quizá sea una de las pocas actividades que cumplen esa misión. Y en nuestra sociedad y en todo lo que supone la integración de las personas que de otros países llegan aquí, pues pocas actividades como el deporte ejercen ese valor y ese factor integrador. Podríamos ejemplificarlo, y yo creo que en todas las ciudades, sobre todo en todos los grandes núcleos urbanos, tendríamos ejemplos, en relación con ejemplos. Hay alguno negativo, evidentemente, también lo hay, pero el 99% pues son ejemplos positivos del valor que tiene, ¿no? El deporte de inclusión y no de exclusión por selección, porque eso es otro nivel, evidentemente, que también existe, pero que está perfectamente delimitado y, bueno, reglamentado, ¿no? El deporte fundamentado en el juego y con las connotaciones de naturalidad y espontaneidad. El deporte, lo acabo de decir, de integración de culturas, religiones, razas, géneros, capacidades, etcétera, etcétera. Y una cuestión o un factor muy importante que también cumple el deporte en este momento, como factor equilibrador de la situación de aislamiento del ser humano en un mundo globalizado, ¿no? Resulta que en la era de la comunicación, en la era de Internet, en la era del chat y en la era de, bueno, pues de todo lo que supone este mundo globalizado, pues parece ser, según se demuestra en algunos estudios últimamente publicados, que nunca el ser humano había estado tan aislado. Parece una contradicción, de hecho es una contradicción, ¿no? Donde se crean verdaderas y auténticas dependencias que llevan al ser humano pues a eso, a aislarse de los demás, a centrarse en una máquina y a relacionarse con el resto del mundo mundial, pero sin salir de una habitación de 4×4, lo cual evidentemente al final provoca desequilibrios desde el punto de vista psicológico y no digamos desde el punto de vista físico, donde ya en estos momentos se está dando la voz de alarma de que hay o que las personas, que los seres humanos están perdiendo o estamos perdiendo capacidad física a pasos agigantados. Unido ello a otros factores psicológicos que derivan en situaciones que son, bueno, pues prácticamente límite, ¿no? Bien, dentro de los contenidos formativos del olimpismo,
pues algunos de ellos aparecen ahí. Por cierto, una imagen, una foto donde aparece Jesse Owens y su... no me acuerdo su nombre. Luf Long, el atleta alemán que compitió con él, que fue su competidor más directo en los Juegos, ¿no? Algunos de ellos, pues la búsqueda de un ser humano equilibrado y armónico, persigue la superación del hombre, busca la paz y la concordia entre los pueblos, ideal y esencia de la restauración cubertiniana. Repetiremos una y mil veces que el objetivo de Coubertin, yo diría que casi su obsesión cuando uno lo lee, es justamente ese, el recuperar los juegos como un elemento integrador y como un elemento formativo, educativo, sobre todo lo que a él más le preocupaba, que era la juventud, y más todavía la juventud de su país, la juventud francesa, que en esa época o en ese tiempo, pues bueno, atravesaba una crisis de valores importante, ¿no? La lucha por la igualdad democrática entre personas y pueblos, el sexto principio fundamental de la Carta Olímpica, la defensa. Hay o puede haber algo más actual del medio ambiente y el desarrollo sostenible como un objetivo básico de su dimensión. Perdón, el fomento de los valores de higiene y de salud, la lucha contra el dopaje, siempre se ve el lado negativo, nunca el lado positivo, y siempre, evidentemente, está claro que todo aquello que tiene que ver con la lucha y el control contra el uso de esas sustancias no permitidas, pues justamente por un principio económico del dinero que se juegan, pues va a ir por delante de lo que es esa lucha contra el dopaje, que existe y que evidentemente, bueno, como a veces se refleja claramente, pues da sus resultados y es efectiva. En otros casos, pues no, pero, en fin, es una cuestión que, de alguna manera, no tiene una solución nada fácil en el sentido de un logro de un éxito total y completo, ¿no? El respeto a las normas establecidas facilita y promueve la convivencia, la tolerancia, la solidaridad entre personas de creencias, razas y religiones diversas. Algunos de estos principios, pues, de hecho, son el soporte y lo que da sentido y fundamento a la conexión o a la vía de conexión que tenéis ahí en la ponencia entre los principios olímpicos y algunas de las materias del currículum educativo, ¿no? El desarrollo de estas capacidades, pues es soporte de las actitudes, los valores y las normas orientadoras de la conducta del ser humano. En definitiva, un objetivo fundamental de la educación. Ese es un objetivo básico y fundamental, digo, de la educación. Bien, la conexión entre olimpismo y educación pues se da a través de lo que se conocía, porque la terminología ha cambiado y sigo utilizando el término porque me gusta, como transversalidad curricular. Hoy educación en valores. Se utiliza el término educación en valores. Se utilizó el término de transversalidad curricular porque se supone que el fomento o el desarrollo de los valores, de lo que es la educación en valores, debe de ser transversal en el currículum. No patrimonio de ninguna asignatura y sí deben de fomentarse, de trabajarse en todas las áreas del currículum y en todas las asignaturas del currículum. En definitiva, es lo que se conoce como la educación en valores.
Si nos fuéramos a ver esa educación en valores desde la perspectiva de los temas transversales, no lo he hecho, pero podríamos ponerlo en paralelo con la diapositiva anterior de los principios olímpicos. Si hablamos de temas transversales, hablamos de educación para la paz, textual, tomado al pie de la letra de la ley. Educación ambiental, educación para el consumo, para la igualdad, para la tolerancia, para la solidaridad, respeto a los derechos humanos, fomento de los hábitos de higiene y el respeto a las normas establecidas. Es decir, no existe ninguna diferencia, si los pusiéramos en paralelo, entre lo que son los principios olímpicos y lo que es, o lo que son, o lo que se contempla en la Ley de Educación como educación en valores o como temas transversales. Perdón. Bien, ahí tenéis, digamos, el corolario o la idea final del el hecho de cómo el ideario olímpico recoge de manera explícita todos y cada uno de los temas transversales del currículum educativo como principios de su filosofía. Lo tomo de Conrado Durantez, de uno de sus trabajos, El movimiento olímpico moderno y su filosofía. Probablemente, desde mi punto de vista, uno de los mejores trabajos de los muchos, infinidad, que tiene el profesor Conrado Durantez. Bien, y en el punto 3, pues ahí lo tenéis mucho más desarrollado. Vamos a hacer una breve reflexión, ya casi para terminar, de los principios olímpicos como contenido educativo. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la LOE, famosa, regula las enseñanzas no universitarias, desde la educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria, eso, bachillerato, y una cuestión importante desde el punto de vista del ámbito deportivo, donde se recoge también las enseñanzas deportivas de grado medio y superior. Como sabéis, todo lo que eran títulos de entrenadores, provinciales, regionales, nacionales, pues se compendian en esas enseñanzas deportivas de grado medio y superior que ya desarrollan varios decretos, aunque no de todas las modalidades deportivas. Bueno, aquí hay una lucha de poder, una lucha de interés, una lucha económica, porque evidentemente pues las federaciones no se plantean ni quieren, la mayoría, hay otras que sí, pues dejar todo lo que significa la formación de sus técnicos, que siguen controlando ellas y que lo único que cambia es que se establece un currículum que les va a facilitar a todos aquellos que cursan esas titulaciones tener un título oficial de formación profesional, grado medio o grado superior. Cosa que, bueno, pues parece que en principio como una forma de regulación del mare magnum que existía, sobre todo a nivel de algunas federaciones, pues parece interesante. Bien, siguiendo la temporalización de las diferentes etapas establecidas, pues la vinculación de los principios olímpicos con las asignaturas que se desarrollan y que se plantean en cada una de esas etapas, que aquí aparece muy resumido y ahí tenéis mucho más desarrollado, pues lo recogen desde lo que sería la educación primaria, fundamentalmente en dos materias, en dos asignaturas. Cuando uno lo lee detenidamente, ve que hay una coincidencia total y completa entre lo que se deriva de la idea establecida en los principios olímpicos y lo que es el contenido de los diferentes bloques temáticos que se establecen para esas materias. Por supuesto, en educación física y deportiva, que así se llama la asignatura, y otra asignatura en la que cabrían plenamente
los principios olímpicos como al menos ejemplificación en cuanto a la importancia que tienen en el desarrollo o en esa educación de valores, sería en la tan controvertida, traída, llevada y discutida Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Cabría perfectamente. Ahí se demuestra, en citas textuales de la ley, cómo tendría una cabida, pero vamos, y sería una forma de ejemplificar pues todo lo que supone una explicación teórica de los contenidos, ¿no? Cuando uno teóricamente trata de transmitir cualquier conocimiento, cualquier aprendizaje a los alumnos, tienes que tener claro qué ejemplificaciones va a utilizar para poder, no sé cómo decirlo, probablemente sea sedimentar ese aprendizaje, ¿no? Porque hay veces que los conocimientos teóricos solos no suponen por sí, digamos, algo significativo para los alumnos. Perdón. En la educación secundaria obligatoria, la ESO, conocida como ESO, pues las asignaturas o las materias en las que cabría perfectamente hablar, ejemplificar y utilizar pues algunos de los ejemplos que hoy el profesor Conrado Durántez ha utilizado, serían la educación física, que es continuidad o continuación de la establecida en la educación primaria, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y una materia que existe en cuarto de la ESO, que es educación ético-cívica. Evidentemente, su contenido, cuando uno lo lee en la ley, es ideal para buscar formas de transmisión de esos valores. Bien, en el bachillerato, en el primer curso, donde sigue existiendo educación física y deportiva, y una asignatura que se llama Filosofía y Ciudadanía. No es que yo me esté inventando, insisto, lo veréis en la ponencia, no es que me lo invente. Ahí figura textualmente cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos para cada una de las materias. Y si establecéis una conexión, veréis que puede, evidentemente, formar parte sin ningún problema. Al final, alguna idea daré al respecto, no sé si puede ser llevada a cabo, puede ser sustanciada o no. Y en las enseñanzas deportivas de grado medio y superior, donde aquí faltaría más que no existiese, si se hace alusión directa a los principios olímpicos, al movimiento olímpico y a todo lo que tiene que ver con los valores a través del olimpismo, ¿no? Sobre todo en tres materias, que son fundamentos sociológicos del deporte. Bueno, la estructura de las enseñanzas deportivas de grado medio y superior se articulan en tres cursos. 2 cursos en el grado medio, un primer y un segundo curso, y luego un tercer curso que sería el grado superior. Entonces, esas materias forman parte de los 3 niveles. Serían fundamentos sociológicos del deporte, organización y legislación del deporte y teoría y sociología del deporte. Los contenidos mínimos están regulados y son los mismos para todos los deportes. Luego ya viene la técnica, la táctica, la preparación física, en fin, todo lo que es contenido específico de cada deporte, de cada especialidad deportiva. Esto formaría parte del bloque, por decirlo de alguna manera, del bloque común. Bien, y como no quiero ir tampoco más allá, porque llevamos toda la tarde, pues para terminar, algunas conclusiones respecto al tema, ¿no? Después de, bueno, de lo que hemos dicho aquí, lo que está escrito ahí, pues son unas reflexiones en voz alta respecto a lo que supone, digamos, el hecho, el olimpismo y los principios olímpicos como forma educativa, ¿no? Como parte de la educación. Queda claro
que el olimpismo ha sido y sigue siendo una escuela de valores. Eso es absolutamente evidente. Cuando uno se aproxima al estudio del hecho olímpico, es evidente que esa sería una conclusión muy clara. El cuerpo en movimiento, a través de la práctica deportiva, facilita el desarrollo integral de la persona y mejora su calidad de vida. Esto hoy no se discute, pero hace 20 años o hace 15 años sí se discutía. Hoy creo que es prácticamente indiscutible. Pero no solo en las primeras edades, sino en edades más avanzadas e inclusive en la tercera edad. El deporte es un punto de encuentro entre personas de diferentes razas, culturas, creencias políticas y religiosas que a través de su práctica son capaces de valorar y de respetar ese concepto tan importante hoy que es el de la diversidad, que a veces lo utilizamos de atención a la diversidad, del principio de la diversidad, no sé qué más, pero que en muchos casos solo queda en lo que es la teoría y no pasa a la práctica. Los principios olímpicos son un ejemplo integral y dinámico que contribuye a interiorizar y sedimentar el aprendizaje en valores durante las primeras etapas educativas. El Comité Olímpico Español, esto evidentemente es una opinión personal, a través de la Academia Olímpica, debe de fomentar la inclusión de estos principios en el sistema educativo. Y no echo balones fuera porque evidentemente soy parte implicada, y en consecuencia, como parte implicada, pues entiendo que es un esfuerzo que sé que se está haciendo y que espero, porque algunos compañeros están trabajando en ello, que dé sus frutos, ¿no? Los desarrollos curriculares de las asignaturas antes citadas pues deberían de recoger y podrían recoger, y sería lógico que recogieran, una unidad didáctica dedicada a que los alumnos conozcan los principios olímpicos y su importante valor socioeducativo, más allá de las imágenes de la tele, donde también, evidentemente, el espectáculo es gratificante y en cualquier edad, bueno, pues supone un atractivo el ver en el nivel de alta competición pues el desempeño y el desarrollo de esos deportistas, ¿no? Muchas gracias por escucharme, nada más. Lo que yo me pregunto es si el deporte solo será capaz de crear esos valores, porque se viene deformado y tenemos una especie de maquiavelismo en la vida, en que el fin justifica los medios. Mal va a poder ese chico que va a competir tener una tarea edificante en lo que es el trance deportivo. Esta es mi pregunta. Yo estoy de acuerdo plenamente y es más, inclusive hasta podríamos recurrir, digamos, a un referente del deporte del siglo XIX, el propio Thomas Arnold, que crea un nuevo sistema educativo en su escuela de rugby, ¿no? Y que lo fundamenta en, creo que recordar que son 4 apartados, que son la disciplina, el segundo, la orientación del tutor, es decir, la creación de la figura del profesor tutor. En tercer lugar, el respeto a las normas establecidas y a los compañeros. Y creo que el cuarto era el trabajo conjunto o la acción, creo que es acción conjunta, me parece, no sé si la traducción es buena, porque no domino mucho el inglés, o sea, no lo domino a un nivel muy alto, que era la acción conjunta de padres, profesores y alumnos. Esas son las 3 patas que sostienen el edificio de la educación. Cuando uno de ellos falla, automáticamente el edificio se viene abajo. Ah, otro más, que era la educación individualizada, bueno, en atención a la diversidad y demás. Y eso está muy claro. Es decir, si la imagen que el niño en su casa
vive todos los días es absolutamente contraria a la que el maestro, a la que en el contexto escolar están intentando transmitirle, lo único que le crea es una contradicción total que al final deriva, pues eso, en una alteración de su conducta porque no sabe a qué atenerse. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? Si resulta que en mi casa me dicen que es bueno y el maestro en la escuela me dice que es malo, o viceversa, eso es una situación que además supone un peligro añadido, porque, bueno, todos sabemos, y la psicología evolutiva lo plantea abiertamente, que en las primeras edades es donde se adquieren los hábitos de comportamiento y de conducta que en edades más avanzadas van a dirigir y van a ser el fundamento de la actitud con C de la persona, ¿no? Y en consecuencia, hombre, todo lo que en esa etapa no se desarrolla, todos los aprendizajes que no se adquieren y todos los hábitos que no se fomentan, resulta que a la larga van a suponer un déficit educativo, clarísimamente. Pero en todos los aspectos. Hay muchas veces que a los alumnos se lo planteo, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, hablamos de higiene, hablamos de salud, hablamos de respeto al cuerpo, hablamos de todas esas cosas. Pero evidentemente eso es algo que hay que desarrollar en esas edades. A un alumno de 20 años, ¿qué valores higiénicos le voy a transmitir yo? Le puedo contar lo que sea, de tolerancia, de respeto, de disciplina, de orden, de lo que es que esos son aprendizajes de base. Y entonces o se consolidan en esa etapa o realmente al final, bueno, pues tendremos el producto final, ¿no? Como plantean algunos autores, que hablan, es muy duro hablar de educación de producto, ¿no? Pero el producto es una persona educada, ni más ni menos. Trasladado desde el ámbito de la empresa a la empresa educativa es una persona educada. Eso está muy claro. Y si el proceso no es el adecuado, pues el producto al final sale mal, sale viciado. ¿Qué hace el deporte? Hombre, el deporte ayuda, favorece, contribuye, de alguna manera, bueno, pues en muchos casos es un factor equilibrador, ¿no? Sobre todo en situaciones pues, de niños o de niñas que tienen problemas de hiperactividad o que son intranquilos o que tienen déficit de concentración. Bueno, pues el deporte les ayuda en sentido positivo, pero el deporte por sí solo, pero el deporte ni nada, claro. Ningún aprendizaje escolar que no tenga una contribución directa del entorno familiar, de la parte activa, que es el alumno, y del profesor, pues entonces falla por algún lado. Yo comparto plenamente el deporte en sí mismo, ni ninguna otra actividad, ¿eh?